Yo apareceré ante ti como la justicia y me saciaré mientras se manifestará tu gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos hermanos, la participación frecuente en la Eucaristía nos familiariza con realidades de nuestra fe mucho más grandes que nosotros mismos. La Iglesia, la palabra de Dios, el Señor resucitado, como la lluvia fina y persistente empapa la tierra y se hace fecunda, así la palabra y el sacramento que vamos a recibir hará fecundo en nuestra vida, produciendo el 100 por 1. Por ello, preparemos bien nuestra tierra para recibir al Señor en nuestros corazones y con humildad pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú, que preparas nuestra tierra para la escucha, Señor, ten piedad. Tú, que siembras la palabra en nuestro corazón tantas veces endurecido, Cristo, ten piedad. Tú, que nos enriquece con el rocío de tu Espíritu para que demos fruto de vida eterna, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Cordero de Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios ocupa un lugar especial en este domingo. Tanto Isaías como Jesús centran su mensaje en la palabra que es enviada o sembrada en cada uno de nosotros. Usando imágenes de actividades agrícolas, Jesús nos instruirá sobre cómo debemos escuchar su palabra y disponernos para que produzca buen fruto. Atentos, escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar,
para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, prepara los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos y bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia, rezuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloria, libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción y filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya. 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 La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Le habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era fecunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó en abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 70, otra 30. El que tenga oído, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué le hablas en parábola? Él le contestó: a vosotros os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábola, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender.
Así se cumple en ello la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vosotros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíz, es inconsciente y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, mis queridos televidentes que estáis llevando esta Eucaristía a través de Onda Algeciras, hoy, nunca mejor dicho, la palabra de Dios queda centralizada por su importancia. Es verdad que para nosotros la palabra de Dios es algo esencial, en primer lugar, porque somos conscientes de que Dios ha hablado a lo largo de la historia de la salvación, ha hablado a lo largo de la historia del hombre a través precisamente de la palabra. Y como bien podemos recordar el epílogo del Evangelio de San Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan lo que quiere reflejar ahí, que es lo que el Señor había transmitido por medio de los profetas, por medio de los patriarcas, por medio de los reyes, se hacía realidad en Jesucristo, nuestro Señor. Y por ello nosotros, cada vez que celebramos la Eucaristía, pues lógicamente, en primer lugar, acogemos la palabra de Dios, que es al fin y al cabo como el Señor nos va instruyendo, como el Señor nos va enseñando su camino de salvación, como el mismo Dios se va revelando a través de la palabra. Y por eso vuelvo a repetir que es muy importante la palabra de Dios para nosotros, los cristianos. ¿Cuál es el gran problema? Pues bueno, yo creo que el gran problema que hoy en día podemos encontrar es precisamente la falta de interés de escuchar la palabra de Dios, la falta de interés de empaparse de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, porque fijaros bien, entre nosotros mismos, los cristianos, ¿no? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos tenido una Biblia en nuestra casa, en el mueble del salón, una Biblia preciosa, decorada de bordecitos dorados, con una letra rubricada, con unos dibujos estampados preciosos, pero que queda muy bonito en el mueble del salón? ¿Qué quiere decir? Que no lo he cogido para nada. Se ha quedado como un artículo decorativo de ese mueble. Nosotros verdaderamente nos adentramos a la palabra de Dios. ¿De qué forma nosotros nos metemos en la misma Biblia? ¿Cuánta gente hay que me dice, ay padre, es que el Antiguo Testamento es muy difícil de entenderlo, muy difícil de comprenderlo? Y es verdad. Lógicamente porque es otra época, es otro lenguaje, es otra forma de expresar también. Pero el gran problema, queridos hermanos, es cuando ni siquiera lo intentamos, cuando ni siquiera nos metemos en la palabra de Dios, cuando ni siquiera la leemos. Y yo pienso
que para un cristiano fundamental es leer la Biblia. Para el cristiano es fundamental leer la Biblia porque solo de esa forma podemos conocer a ese Dios que se nos está mostrando. Porque solo de esa forma podemos reconocer al Dios que nos ha ido revelando a lo largo de la historia. Es así como nos lo han presentado, fijaros bien, en el Nuevo Testamento. Muchas veces, y lo hemos visto en los evangelios, cómo los mismos evangelistas hacen referencia de las escrituras del Antiguo Testamento para hacer realidad, para ver la realidad en la persona de Cristo. Hoy, por ejemplo, una vez más, hemos leído pues la profecía de Isaías, en el cual, fijaros bien, ¿a quién se nos está personificando? A la encarnación, a lo que más tarde Juan nos dirá, y la palabra se hizo carne, y la palabra habitó en nosotros. Pero no todos la reconocieron. ¿Por qué? Porque antes no se habían metido en la palabra, porque antes no se habían adentrado a esa palabra. Es como hoy la parábola que nos cuenta o que nos quiere mostrar Jesucristo. Fijaros bien, la dificultad en esta parábola, a lo mejor a simple vista, la podemos encontrar en el lugar donde cae la semilla, ¿verdad? Porque nos dice que al principio cae en el borde, en otro lado en una tierra poco profunda, en otro... Pero fijaros bien, donde radica el problema es en la acogida precisamente de esa semilla. Si yo verdaderamente acojo esa semilla de Dios, esa palabra de Dios en mi vida y la llevo a la realidad, lógicamente dará su fruto, claro que sí. Si yo cojo la palabra de Dios y cojo solo esas cosas que a mí me gustan y que a mí me interesan, pues lógicamente no podré dar fruto, al contrario, me estaré engañando, con lo cual esa fe se irá perdiendo. Y si yo ni siquiera cuido o acojo esa palabra de Dios para mi vida, pues lógicamente esa semilla se pudre, desaparece. Con lo cual, yo creo que en este domingo, queridos hermanos, lo que realmente la lectura nos quiere expresar es precisamente cómo nosotros acogemos la palabra de Dios. Si verdaderamente estamos dispuestos a asumir la palabra de Dios, si verdaderamente soy consciente de que no sé nada de esa palabra, de que ni siquiera me he molestado en adentrarme en esa palabra. Nos pasa muchas veces, inclusive en la propia Eucaristía, queridos hermanos. ¿Cuántas veces estamos en la Eucaristía y estamos leyendo las lecturas y mientras que estamos escuchando las lecturas por dentro estamos diciendo, uy, se me ha olvidado tal cosa, uy, cuando termine la misa voy a ir a tal lado, uy, a ver si termina el cura rápido que os he dejado el fuego puesto, uy, ha pasado las lecturas y yo me he enterado de las lecturas de hoy, ¿qué va? Es más, inclusive, y eso lo hice una vez, la verdad que lo hice una vez, que cuando habíamos terminado de leer las lecturas, le dije a una persona, oye, ¿quién era el autor de la primera lectura? Se quedó en blanco. Oye, ¿y el autor de la segunda? Se quedó en blanco. Digo, entonces, ¿qué hemos escuchado? ¿Dónde hemos estado? Pues sí, eso es lo que hoy precisamente nos quiere mostrar el Señor. Que tenemos que estar no solo atentos a su palabra, sino que además saberla acogerla con tanta fuerza que verdaderamente dé fruto en cada uno de nosotros. Por ello, pidamos en esta Eucaristía que el Espíritu Santo nos dé el don de la fortaleza para acoger con sabiduría la palabra de Dios y hacerla realidad en cada uno de nosotros, por medio de nuestras obras y por medio de nuestra palabra.
Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos acompañe en nuestro caminar. Que así sea. Y en comunión con toda la Iglesia, juntos hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, por cada uno de los pastores encargados de sembrar la buena nueva, para que siempre dé buen ejemplo de amor, de servicio y de entrega al prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que gobiernan nuestro país, para que, con preferencias, atiendan y resuelvan los problemas de los pobres y los marginados. Roguemos al Señor. Por los cristianos, para que la caridad efectiva sea el signo perenne de nuestra fe, especialmente con las víctimas de esta pandemia que estamos sufriendo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por las familias cristianas, para que en cada hogar la palabra de Dios sea aliento diario en sus vidas. Roguemos al Señor. Por la juventud, para que responda con generosidad a las llamadas de Cristo. Roguemos al Señor. Por nosotros, aquí presentes, para que nos acerquemos al prójimo para hacer el bien, sin esperar recompensas en esta tierra. Roguemos al Señor. Por cada uno de los que formamos la Iglesia, para que, junto a quienes nos proclaman la palabra de Dios, seamos campo fértil para que el reino de Dios se vaya extendiendo por todo el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Y en un momento de silencio presentemos al Señor nuestra propia petición. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que quiere hacer suyos los anhelos de toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y ello será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro santo Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia ha restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en la que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la frente de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, que es Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Palma, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro pastor y obispo Rafael, al orden episcopal, presbítero y diácono y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues con la confianza puesta en Dios como Padre, como hijos que somos por el Hijo y bajo un mismo Espíritu, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los llamados a la mesa del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Para la distribución de la Sagrada Comunión lo haremos como siempre lo estamos realizando. Entraremos por el pasillo principal y saldremos por el pasillo lateral. En primer lugar, comulgarán aquellas personas que vayan a comulgar con la mano, que anteriormente pues habrán aplicado el gel. Si alguien nos ha traído el gel, puede ir a la sacristía y el sacristán se lo podrá dar sin ningún problema. Y después, una vez que hayan comulgado todos con la mano, pues aquellas personas que deseen comulgar con la boca directamente, pues vienen a continuación. Mira, estoy a la puerta llamando, dice el Señor. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él
y Él conmigo. De mí un instrumento de tu paz, un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio pongamos amor, que allí donde haya ofensa pongamos perdón, que donde haya discordia pongamos unión, que donde haya error pongamos la verdad, que donde haya tristeza pongamos alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolada como en consolar, en ser comprendida como en comprender, en ser amada como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita para siempre. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz, un instrumento de tu paz.
Aquí estamos, Señor, para ser altavoces de tu palabra allá donde tal vez no seas conocido, en aquellos rincones donde tal vez seas despreciado o ignorado. No somos dos, Señor, somos muchos más, pero no siempre tenemos el valor suficiente para dar razón de tu presencia, para ser tus testigos con todas las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a ponernos en camino, sin más amparo que el ancho cielo, sin más apoyo que tu Espíritu, sin más riqueza que la Eucaristía, sin más aliento que tu palabra. Aquí estamos, Señor, para ser reflejo de tu amor y de tu paz, llevando al mundo esperanza e ilusiones a los hombres que no la tienen, aportando coraje donde exista debilidad y caridad donde reine la injusticia. Tu reino, caridad donde surja la pobreza y tu reino donde reine la injusticia, y tu vida donde hable demasiado la muerte. Aquí estamos, Señor. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, le pedimos que interceda por nosotros y que verdaderamente la palabra de Dios habite en cada uno de nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, mística palma, tú eres, Señora, nuestra esperanza. Pues que tengáis una feliz jornada y en el amor de Cristo podéis ir en paz.